La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Diga conmigo, venga tu reino. ¿Cuál reino está diciendo Jesús que pidamos? Nada más y nada menos que el reino de Dios. Los discípulos le dijeron alguna vez a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. No sabemos cómo orar. Jesús oraba siempre y en cada momento. Y los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. No sabemos orar. Y Jesús de otra manera le da una explicación. Le dice, bueno, orar es hablar con Dios. Pero antes de enseñarte a orar, quiero enseñarte algo. El versículo 5 dice, cuando ores, no sea como los hipócritas. O sea que hay unos que oran y son hipócritas cuando oran. No hay ninguno aquí hoy. Dice, no sean como aquellos hipócritas, porque ellos aman orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Hay gente que cuando va a orar, cuando va a hacer, no sé, ayuno, cuando va a hacer vigilia, alma una algarabía. Y dice, es que voy a ayunar 40 días. No ayuno 41 para no faltarle el respeto a Jesús. Pero yo sé que ayunaría más de 40 días. Yo los he escuchado por allí. Una vez escuché a un hombre decirme, yo oré 40 días. ¿Cuántos días has orado tú? Ayunado. Y vi la gloria de Dios en el día 40. Y yo le dije, guau, así estarías tú, mijo, porque yo me pongo 5 minutos y veo la gloria de Dios. Porque no importa cuánto, sino cómo tú te vacías delante de la presencia de Dios. Porque el sistema religioso nos acostumbró a que eran 40 días de ayuno. Y tienes que irte a un sitio por allá, no sé dónde, en el estado Carabobo, Guaremar, parece que le dicen, no estoy diciendo que está mal ir allá y ayunar, pero lo que está mal es creer que porque tú ayunas más que otro, eres más espiritual que otro. Yo ayuné 40 días, pastor, y yo te felicito. Y te llevó en el espíritu al desierto, le dije. Diga, no seas como los hipócritas. Y Jesús le dice, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre. Y allí hay otra explicación, pero no nos vamos a detener allí porque vamos a hablar del reino. Y dice, venga tu reino. Cuando nosotros entendemos que el reino de Dios tenemos que desearlo de una manera tal, que tenemos que desear que venga el reino de Dios a esta tierra, vamos a comenzar a entender lo que Dios tiene para nuestra vida. Cuando usted desea que el reino de Dios se establezca en esta tierra, en su vida, en su familia, usted va a entender lo que Dios tiene para usted. Mientras que usted no anhele, no desee el reino de Dios, el reino de los cielos, pues en su vida van a pasar cosas espirituales, cosas buenas, pero no se va a manifestar al 100% el reino de Dios en su vida. Venga a tu reino. Jesús le dice, cuando ustedes oren, cuando ustedes estén hablando con Dios, lo primero que ustedes tienen que es anhelar que venga el reino de Dios. Y cuando dice venga, me gusta esta palabra, porque cuando uno quiere que alguien venga, ¿cómo se pone uno? Ansioso. Wow. Cuando usted le dice a un niño, el domingo es pecado ir para la playa. No, cuando usted le dice a un niño, cuando vengan las vacaciones vamos a llevarte a dunas. Wow. El niño espera, vengan esas vacaciones, ¿cierto o falso? Cuando usted le dice a una persona, yo voy a tu casa, y esa persona te quiere, te tiene estima, oye, viniera rápido, llegara rápido el día, ¿sí o no? Cuando usted está enamorado de alguien, la mujer que le ponen, ¿cómo se llama? Horario de visita.
¿Dónde están las madres acá? Los padres. ¿Qué tienen hijas? ¿Qué tienen hijas? Ajá, solteras. Ajá. Tienen que ponerle un horario de visita a su novio, al novio de su hija. No lo va a tener ahí todos los días de desayuno, almuerzo y cena. Así no es. Dígale a que está a su lado, así no es. Así no es, Henry. Así no es. Hay que establecer horarios de visita. Porque en ese desespero que venga el novio, la novia está ansiosa, limpia, acomoda, arregla la sala, arregla la cocina, todo lo lava, todo lo plancha, porque viene el novio a visitarla. Y usted en ese esperar, el tiempo se le pasa lento. ¿Sí o no? Si yo le digo a usted, bueno, no sé, vamos a hacer algo muy especial, pero a las 6 de la tarde. Yo le aseguro que ese día usted se levanta a las 4 de la mañana, esperando, deseoso que vengan las 6 de la tarde. Y usted hace todo lo que está en la casa a las 4 de la mañana y cuando ve el reloj, 4:15, Dios mío. Hoy ha pasado el día lentísimo, lento, porque usted está deseoso que algo ocurra. Cuando nosotros deseamos que venga el reino de Dios a este lugar, pues estamos deseando nada más y nada menos. Le estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero, yo anhelo, yo deseo que en esta tierra se haga tu voluntad. Es diferente. Anhelar el reino de los cielos, dice, venga tu reino. Y cuando anhelamos que venga el reino de Dios a este sitio, lo que estamos diciéndole, Señor, venga tu reino. Y como dice la palabra, hágase, ¿qué dice? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea que el reino de Dios nos garantiza a nosotros que cuando venga se va a hacer la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuántos han establecido el reino de Dios en su familia? El problema está en que establecemos el reino de Dios en nuestra familia, pero no hacemos que Dios haga su voluntad. Dígale al que está a su lado, no sé si era contigo, pero conmigo no era. Porque a veces decimos, oye Señor, enséñanos a orar, queremos intimidar contigo, queremos ver el reino tuyo establecido en mi familia. Venga tu reino a mi familia, Señor, haz tu voluntad, así como lo haces en el cielo, hazlo también en mi casa. Y cuando viene el momento de las cosas de Dios, es que se me fue el gas. Es que tenía que ir a visitar a la suegra. Es que tu suegra se murió, al cementerio, para asegurarme que está allí. Es tremendo. Porque entonces muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos el reino de Dios, pero sin hacer su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y lo primero que tenemos que entender, que Jesús puso parámetros en la oración. Y dice, Señor, venga tu reino para que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y después van a pedir el pan. Hay uno que primero piden el pan y después piden el reino. Pero esos no vinieron hoy. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y después que pidas eso, y después que entienda que la voluntad de Dios es la que se va a cumplir en tu vida, entonces el pan va a llegar a tu vida también. Porque no es solamente ese pan de comer, sino también ese pan de vida que es a través de Jesús. Cuando tú entiendes que el pan de vida ha llegado a tu vida, cuando tú entiendes que el pan de vida es el que te nutre, el que te bendice, el que te ayuda a seguir adelante, tú entiendes que no depende de lo material, sino depende solamente de un Dios vivo y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y aprovecho para decirle a los que nos están escuchando a través de la internet, que también el reino de Dios se va a manifestar en nuestras vidas cuando aceptemos la voluntad perfecta de Dios. Porque la voluntad de Dios no es buena, perfecta y agradable. Así no es la voluntad de Dios. ¿Aló? Muchos dicen, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, perfecta y agradable. No.
La Biblia dice, la buena voluntad de Dios es perfecta y agradable. O sea que ya es buena. Diga conmigo, el reino de Dios. Debo desear lo que llegue a mi vida para poder ver establecida la voluntad de Dios en mi hogar. Porque queremos que venga el reino de Dios y queremos que toda nuestra familia crea en el Señor, pero nosotros no nos dejamos moldear por la voluntad de Dios. Y allí es donde está el mayor de los problemas del cristiano, que no deja que Dios lo moldee a su imagen y semejanza. Porque cuando tú ves a tu enemigo, tú dices, allá está ese sinvergüenza. Ojalá se abriera la tierra y se lo tragara. El reino de Dios no es ese. El reino de Dios, allá va tu enemigo. Oye, Señor, ten misericordia de ese hombre. Cámbiale su corazón. Enséñale, Jesús, que tú eres diferente. Enséñale, Jesús, que puede cambiar de manera de pensar, que puede cambiar de manera de actuar. Cuando tú amas a tu enemigo, tú dices, Señor, el reino de los cielos se está haciendo en mi vida. Cuando tú ves a alguien que te hizo mal y te falló, te hizo lo terrible, y tú lo ves y tú dices, wow, Señor, ten misericordia de él. Porque en algún momento de su vida tuvo una debilidad y cayó y te falló y me faltó el respeto. Señor, guárdalo, Padre. Ayúdalo. Porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar nosotros de ese mismo perdón y esa misma misericordia de Dios para nuestra vida. Diga, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir, quiera usted o no quiera. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, Dios lo mandó para un lugar a predicar y él, no, Señor, esos son unos sinvergüenzas que se los acaba los señores. Y él se fue a otro lado. Y dice la Biblia que en un barco hubo una gran tormenta donde andaba Jonás. Y la gente decía, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y Jonás decía, tranquilo, no se preocupe, que es por mi culpa. Yo le fallé al Señor. Yo no hice la voluntad de Él, sino la voluntad mía. Así que esto lo van a arreglar fácil. Tírenme por la borda. Tírenme por allí, por la borda, que yo caigo en el mar, me ahogo y listo. Ese era el corazón de Jonás para incluso volver a fallarle al Señor, no haciendo su voluntad. Y cuando lo agarran así entre todos, yo me imagino que, tú eres el culpable, vente, sin vergüenza, ahí te va. Y cuando lo zumbaron, estaba un taxi esperándolo. Un taxi que no era 5 estrellas. Y se lo tragó el gran pez y duró 3 días ahí procesado por el Señor. Me imagino yo ese estómago de ese pez grande. Uy, Dios mío, y Jonás diciendo, pero Señor, pero ¿por qué? Bueno, me arrepiento, está bien, voy a hacer tu voluntad. Y el pez grande en un eructo lo echó en la tierra, literalmente en el lugar donde Dios lo había mandado a predicar. Diga conmigo, la voluntad de Dios se va a cumplir en mi vida, quiera yo o no quiera. Porque no depende de ti, depende de Dios. Es más, te voy a decir algo más. Tú quieras o no quieras ser instrumento de Dios, ya eres instrumento de Dios porque estás en este lugar. Diga, el reino de los cielos. Conocer el reino de los cielos te muestra el corazón de Jesús. Wow. Cuando usted conoce el reino de los cielos, ese reino de los cielos te va a demostrar cuál es el corazón de Jesús. Vamos al libro de Mateo capítulo 9. Se los voy a enseñar. Mateo capítulo 9. Diga, el corazón de Jesús. Y no es ese cuadro que tienen por allí en las casas con un corazón, no. Ay, el reino de los cielos y vi el corazón de Jesús. Ay, está bonito ese cuadro. No es ese cuadro. Es el verdadero corazón de Jesús. Dice la Biblia, capítulo 9, versículo 35 de Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del... y me gusta esto. Porque Jesús predicaba el reino de los cielos. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y dice el versículo 36, y aquí Jesús nos revela su corazón a través de buscar el reino y de predicar el reino. Dice, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Dígale al que está a su lado, conocer el reino de Dios me revela el corazón de Cristo. Por eso es que mucha gente no se le revela a Cristo en su vida. Solamente tienen información que han sacado de la Biblia, de comentarios, de concordancias, de la internet, del Google, de Wikipedia. Pero no se le ha revelado Jesús en su corazón. Porque no están buscando el reino de los cielos, sino están buscando su propio reino. Y cuando tú buscas tu propio reino, pues sencillamente no se te va a revelar el reino de los cielos. Estoy inquietado y le he orado al Señor y yo creo que ya no lo voy a poder detener más. Vamos a predicar un mensaje que se llama Babilonia. Y me gusta ese mensaje, pero tengo que orar mucho por eso. Diga conmigo, el corazón de Jesús. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. O sea que Jesús no se quedaba en un solo sitio. Nosotros tenemos este lugar para congregarnos que el Señor nos ha dado, muy bonito, muy lindo. Como decía por ahí una amiga de nosotras, muy lindo todo, muy bonito todo. Pero yo sé que aquí nos vamos a ir a otro lugar. Yo creo eso. Quizás un lugar más grande, un lugar más espacioso, quizás al principio no tan cómodo, pero quizás algún día vamos a crecer, no mañana, no pasado mañana. Es más, no me interesa si crecemos o no crecemos. Lo que me interesa es que el corazón de Jesús se ha revelado en nuestra vida y nosotros no nos podemos quedar acá todos los días reunidos aquí como un club de cristianos evangélicos. No podemos. Porque estaríamos poniendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Estaríamos entonces, se ha revelado el reino de Dios a mi vida, pero no estoy haciendo su voluntad, sino estamos haciendo la voluntad del pastor. Cuando usted se le revela el corazón de Jesús, usted entiende que Jesús recorría todas las aldeas. Es más, no solamente las recorría, sino que también enseñaba en las sinagogas. Y me gusta esta palabra porque Jesús donde quiera que llegaba, donde quería que llegaba a predicar en las sinagogas, Él predicaba en contra del sistema religioso que estaba en ese tiempo. Y decíamos en la radio el sábado, Jesús no está en contra del pecador, Él está en contra del pecado. Pero Jesús sí está en contra del sistema religioso. Ese sistema que te envuelve, que te manipula, que te utiliza, que se aprovecha de ti. Jesús está en contra de eso. Y me gusta porque dice que Jesús predicaba en la sinagoga, pero quizás no lo invitaban mucho a predicar. Porque después que le decía que ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes son unos hipócritas, ustedes son una generación de víboras. Pastor, pero qué grosero. No, pues ese era mi Jesús, que Él no dejaba que se aprovecharan de la fe de la gente. Por allá en el libro de los Hechos, un hombre echaron fuera a un demonio de adivinación y los que se aprovechaban de ella vinieron a reprenderle. Mire, ¿qué pasó qué pasó? ¿Dejaste libre a la demonia? Sí, claro, porque ahora no se van a poder más utilizarla a ella. Oh, Dios. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el reino de los cielos. Y se revela el corazón de Jesús cuando tú entiendes y empiezas a conocer el reino de Dios. Y dice que Jesús recorría, no se quedaba en un solo lugar, porque Él veía y conocía que la gente tenía necesidad. Y cuando la gente tiene necesidad, normalmente la gente no va a buscar a Jesús. Jesús tiene que ir al encuentro de las personas. Nosotros nos metemos en lugares donde nadie se mete. Visitamos sectores que nadie visita. Entramos a casas donde nadie se mete. Y yo voy caminando por las calles de tierra y voy viendo y tratando de sacar a la gente de las casas para que vayan a recibir a Jesús, para que vayan a ver las obras. Y me llena el corazón de alegría al ver unos hermanos metidos ya dentro de las casas, de los ranchos, predicándole, la gente quebrantada, haciendo la obra del Señor.
Y hay unos que dicen por ahí, no, eso no es de Dios porque no doctrinan, no le dan dogma, no le dan... No, espérate. Jesús iba y predicaba. Y le decía, arrepentidos y convertidos. Cambien de mente y cambien de vía. Ustedes están equivocados, hagan ahora lo bueno. Jesús no agarraba, bueno, Mateo, reúnete a toda la gente que creyó aquí y vamos a hacer un megatemplo aquí. Dile que el bautizo es en el mes de julio y tienen que recibir todas las doctrinas. El que no reciba la doctrina no se bautiza. Entonces llegaban y le decían, Jesús, pero hay uno que dice que si es obligado que tengo que recibir la doctrina. Jesús, ¿qué le digo? Dígale que nada es obligado, pero que él tampoco me puede obligar a mí a bautizarlo después. Oh, mi Jesús no era así. Así no era mi Jesús. Mi Jesús a nadie le exigió que viera doctrina. La doctrina es importante, sí es importante, no estoy diciendo que no es importante, pero no te puede coartar para tú ser bautizado en agua. No te puede coartar para tú recibir la Santa Cena porque ya tú recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Por eso le digo a la gente que me escucha aquí, los que me escuchan en internet, no le dan la Santa Cena, no lo bautizan porque no recibieron la doctrina. Bueno, entonces que tampoco le den los diezmos, pues. Tampoco le recojan la ofrenda. No puede participar, no puede cantar porque sencillamente no se ha bautizado. Tampoco le reciba la ofrenda ni el diezmo. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo, Dios es bueno. Y cuando conocemos el reino de Dios, se nos revela el corazón de Jesús. Jesús no andaba por allí buscando nada de eso. Jesús no andaba buscando ni dinero ni plata. Al contrario, él iba a la gente y veía a la multitud y tenía misericordia, tenía compasión porque sabía que la gente necesitaba de su presencia. El conocer y enseñar el reino de Dios nos revela su corazón y no solamente nos lo revela, sino que nos hace actuar como Jesús. Porque mucha gente, perdóname que se lo diga, mucha gente de lo que está aquí hoy en día no le daban a su vecino ni siquiera un vaso de agua. Pero hoy ha sido revelado el corazón de Jesús en cada uno de ellos. Y hoy no pueden pasar por al lado de alguien que necesite un pan y hacerse los locos. Ellos se paran y le dan un pan. No pueden pasar por al lado de una gente que tiene una necesidad que está llorando sin pararse y preguntarle ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede cambiar tu realidad. Se ha revelado el corazón de Jesús a esa gente porque han comprendido que Jesús no es religión, no es doctrina, no es dogma. Jesús es vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Es más, le dice más. Jesús dice, estas ovejas, mira lo que dice, al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y me gusta esta palabra. Porque por años nos han enseñado, y yo voy a hacer una pregunta hoy, ¿dónde están las ovejas? El sistema religioso nos ha enseñado que somos ovejas del pastor Jonathan. O somos ovejas del pastor, ¿cómo se llama tu pastor? Elías. O somos ovejas del pastor Guaristain. X, ¿cómo se llame? Y esas son mis ovejas. Espérate, la Biblia dice que no somos ovejas de ningún pastor en esta tierra, somos ovejas del buen pastor que se llama Jesús. Ese es nuestro pastor. Dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque hay pastores que no cuidan a sus ovejas porque no son ovejas de ellas. Por eso la trasquilan. Perdóname, pero así es. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Quiere que te diga más? Búscame Juan 10, capítulo 11, por favor.
Dice, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque la gente anda por ahí como bachacos sin antena. Y algunos hermanos andan así también. ¿Usted sabe cómo es un bachaco sin antena? Usted agarra un bachaco y le quita las antenas. Un bachaco con antena anda así. Y llega con otro bachaco y se tocan las antenas y dice, neno, y se conocen. Pero si usted le quita las antenas al bachaco, anda dándose perolazo con todo el mundo, peleando, picándose. Dígale al que está a su lado, no te veo las antenas. Jesús lo que le estaba diciendo, bueno, él dice ovejas que no tienen pastor y dispersas y desamparadas, pero andaban como bachacos sin antena. Porque entonces venía la gente y se aprovechaba de la fe de ellos. Venían los saduceos, venían los fariseos, venían los escribas, que eran los que eran expertos en la Biblia, expertos con 30, con 40, con 50 años estudiando la Biblia, y decían, bueno, por aquí porque la Biblia dice esto. Entonces Jesús le dice, ustedes andan como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Porque vienen los escribas y le dicen esto y ustedes se comen toda la que dice el escriba porque sencillamente no han visto ni ha sido revelado a ustedes el reino de los cielos. Por eso es que Jesús andaba predicando ¿qué? El reino de los cielos. Y yo decía en la radio el sábado, yo decía, ¿por qué la gente dice que no escuchen al pastor Jonathan? ¿Por qué la gente dice que lo saquen del Facebook, que no lo tengan en Twitter? Que no? Porque les va a caer la máscara cuando me escuchen hablar predicando. Diga conmigo, Dios tiene algo bueno y somos la sorpresa de Dios para este municipio. Juan capítulo 10, versículo 11. ¿Qué dice? ¿A quién? El pastor Jonathan. ¿Quién dijo? Jesús dijo ¿qué? Y no solamente Él es el pastor, sino es el buen pastor. El que no se aprovecha de tu fe. El que no manipula tu fe, ni tus sentimientos, el que te da vida eterna, el que perdona tus pecados, el que te llena toda tu vida, el que te va a mostrar el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Conocer el reino de Dios me revela a mí el corazón de Cristo, de Jesús. Por eso es que no podemos doblar, torcer la escritura para nuestro beneficio. Yo pudiese decirle aquí a Robert, el diácono que recoge la ofrenda, y yo le puedo decir, bueno, Robert, mira, ¿sabes? El autobús va a cobrar aquí 4.500 bolívares. Tú sabes, órale al Señor para que te dé una estrategia del cielo para que la gente cuando vea el autobús allí, siembre para el autobús. Yo pudiese decirle eso a Robert. Le pudiese decir a Carlos, cuando prediques aquí, que sea una palabra dirigida a las suegras. Bueno, él tiene que hablar bien, porque él vive con la suegra. Pero cuando se te revela el corazón de Jesús, tú sencillamente tienes que estar aquí atento a lo que Jesús dice a tu vida. Ay, Señor. Diga, soy de Jesús. Mi pastor se llama Jesús. Uno dice, soy oveja, estas son mis ovejas, estas son tus ovejas. Un día me dijeron a mí, las ovejas que están allá son mis ovejas. Y le dije, perdóneme, pero no son suyas ni son mías, porque no son sillas. Esas ovejas son de Jesús. Gloria a Dios. ¿Quieren leer más del buen pastor? Ay, te reprendo, Satanás. El mismo libro de Juan, capítulo 10, el mismo 10. Mira, vamos a seguir leyendo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién pagó tu precio en la cruz del Calvario? ¿El pastor Jonathan? ¿El pastor Benijín? ¿El pastor Bertucci? ¿El pastor Morrison Cerulo? Así se llama, aunque suene como extraño. El pastor Mella,
el pastor Freyson, el pastor Rodríguez. No, el único pastor que pagó tu precio en la cruz del Calvario, entregó su vida por ti, se llama Jesús. Solo a Él debes adorar y debes decir: yo soy oveja de Jesús, no de este pastor ni de aquel pastor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Versículo 12 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas. Yo pudiese llamar a un lobo que venga aquí a predicar y decirle al lobo que le diga: bueno, dímele esto y lo otro, porque necesito para esto y para lo otro. Y pongo un lobo a predicar y me siento por allá y digo: amén, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, estás hablando. Ay, Señor, nos ayude. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Tú que me escuchas a través de la internet y los que están aquí, si tú conoces a Jesús, tú sabes cuál es el corazón de Jesús, porque el reino de Él se va a revelar a tu vida. Así que no te puedes dejar utilizar, no te puedes dejar manipular, no puedes creer en un sistema religioso que lo único que está haciendo es aprovechándose de tu fe. El día que yo empiece o que venga un espíritu aquí de aprovechamiento, yo invito a todo el mundo que se vaya corriendo de este lugar. Porque cuando empiezan mis intereses por encima de los intereses de Jesús, yo comienzo a dejar de orar a Dios y el reino de los cielos lo pongo a un lado y comienzo a hacer el reino de mi apellido. El Señor nos ayude. Conocer el reino de los cielos también, al conocerlo, entendemos que en el reino de los cielos están cubiertas todas nuestras necesidades. Cuando usted aprende a conocer al reino de los cielos a través de Jesús, usted entiende que todas y cada una de sus necesidades están siendo cubiertas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Un texto bien trillado, bien estudiado por muchos, por años. Pero no se ha revelado a nuestra vida que a través de ese versículo tan pequeño podemos entender que la revelación de todo lo que necesitamos está a través del reino de Dios. Porque hay mucha gente que piensa que para tener una vida feliz necesita un buen trabajo. Por ejemplo, yo he escuchado muchachas que me dicen: yo estoy buscando al hombre que me haga feliz. O al hombre, he escuchado a algún muchacho que dice: yo estoy buscando una mujer para hacerla feliz. Déjame decirte, tú tienes que ser feliz primero con Cristo para que después puedas dar felicidad. Porque cuando andas en esa, solamente vas a tener momentos de alegría, de esparcimiento, bueno, momentos de bendición, pero la verdadera felicidad la da Jesús. ¡Aleluya! Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Diga: todas. Pero hay algo que hacer primeramente. ¿Qué es lo primero? Cuando yo le digo a usted tiene que hacer alguna cosa antes de hacer otra, es lo primero. O sea que sin hacer esto no podemos hacer más nada. Lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios. Y cuando buscamos primero el reino de Dios, viene a suplir todas nuestras necesidades. Antes de cualquier cosa, lo primero es el reino de Dios. Antes de ponerte a llorar por una situación difícil económica, lo primero es
¿cómo es esto, pastor? Bueno, entiende que Dios se va a encargar de todo. Tú tienes que poner lo que está de tu parte, pero no te tienes que desesperar. No tienes que agarrar un mecate y guindarte. No tienes que andar corriendo por la calle pidiéndole a la gente, manipulando a la gente. Ay, tú sabes que no te vengo a pedir, Francis, pero es que tú sabes que mira cómo tengo el zapato. Ay, no te quería mostrar el zapato, pero es que tengo un hueco. No manipule a nadie. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que usted necesita va a ser agregado. Todo, comida, alimento, vestido, salud, bendiciones, porque usted primeramente va a buscar su reino. Aleluya. Buscar el reino. Usted me dice, pastor, pero es que usted no conoce mi necesidad. Sí, yo no la conozco quizás, pero sí conozco al Señor que puede suplir tu necesidad. Mire, mandé a buscar otra versión. En la versión Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice, Nueva Traducción Viviente, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¡Wow! Increíble esta versión. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Como cuando uno tiene un problema y sabe que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. El reino de Dios es sobre toda su necesidad. Busquen por encima de todo lo demás. Me gusta esto. Porque muchas veces ponemos todo lo demás por encima del reino de Dios. Y uno a veces ora, Señor, mira mis problemas, Padre. Ahí te va este problemita, ahí te va este otro problemita, Señor. Y este otro, ay, se me olvidó también este que tenía guardado por aquí, Señor. No, hay que decirle, Señor, venga tu reino. Señor, problema, aquí viene el reino de Dios sobre ti. Problema, ahí viene el reino de Dios sobre ti. Los lamento por ti, triste, pero yo confío que mi provisión viene de lo alto. Y primeramente voy a poner el reino de Dios y yo sé que Él va a suplir toda mi necesidad. ¡Aleluya! La versión Dios habla hoy dice, ahí va. Padre, ahora tócalos. Envía de tu fuego sobre ya lo vamos a leer, hermano. Pero vamos a un poco más allá. El reino de Dios dice que cuando usted tiene una necesidad, lo primero donde usted tiene que correr es a los pies de Cristo. Es el primer lugar donde usted tiene que correr. La viuda que le hizo una cama al profeta cuando tuvo el problema de su hijo, lo primero que hizo fue correr. ¿A dónde? Donde el profeta que representaba a Dios. No fue donde el esposo, no fue donde el criado. Es más, el esposo le dijo, ¿qué te pasa, mi amor? Y ella le dijo, no, tranquila, no pasa nada, no ha pasado nada, no te preocupes. Pero ¿para dónde vas? No, voy por ahí caminando. Y ella iba a ir a buscar la presencia de Dios. Ella no se quejó con el hombre, no se quejó con el esposo, no se quejó con los criados, sino que fue directamente a buscar la presencia de Dios. Mateo, ahí está la versión Dios ha hablado, dice, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Pero mira lo que dice, pongan toda su atención en el reino de los cielos. Quiere decir que hay otras cosas que quitan tu atención. Y cuando esas otras cosas quitan tu atención de la visión de Dios, del reino de Dios, te perturbas. Se te echa a perder la vida. Porque empiezas a confiar en lo que tienes, en lo que te está ocurriendo, en el vecino, en tu esposo, en tu esposa. Y se te olvida porque le quitas tu atención al reino de los cielos, que es el que te va a bendecir, el que te va a dar todo lo que tú necesitas. Ah, pero usted me dice, pastor, es que usted no conoce mi situación. Usted no sabe. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11. Versículo 3. Aleluya. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que no se ve fue hecho. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh, Dios. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿de qué los creó? De la nada, dice acá. ¿De qué creó Dios los cielos y la tierra? Déjeme decirle algo. Cuando se te revela el reino de Dios, te das cuenta que Dios no creó los cielos y la tierra de la nada. Él creó los cielos y la tierra de lo que no se veía. Que usted no lo vea no quiere decir que no existe. Aleluya. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh, Dios. Escuché a algunos cerebros hacer ¡pop! Porque no lo creó de la nada, no. De lo que usted y yo no vemos. Pero Dios sí lo ve. Así que Él va a hacer cosas en usted que usted ni siquiera ve, ni siquiera se imagina, pero Él sí lo ve y usted va a poder decir, Él hizo de lo que yo no veía, Él hizo todo esto y transformó mi vida, transformó mi familia, transformó mi trabajo, transformó mi hogar, mis hijos, mi esposa. De lo que yo no veo, Dios va a hacer cosas que después voy a ver y va a ser para su gloria, porque el reino de los cielos se ha manifestado en mi vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso es importante el reino de los cielos. Porque usted entiende que aunque usted no tiene, Dios lo tiene todo. Que aunque para usted es difícil una enfermedad, pues Dios es sanador. Y cuando el reino de los cielos se revela a nuestra vida, pues entendemos literalmente que estamos siendo protagonistas o vamos a ser protagonistas de un milagro sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Ahora, ¿por qué la gente no predica del reino de los cielos? Porque sencillamente se fueron por otro camino. Porque es más importante predicar de otras cosas. Sí, es verdad, hay que predicar de sanación, hay que predicar de sanidad, es importante eso. Pero si no predicamos el reino de los cielos, no van a venir sanaciones, ni va a venir liberación, ni va a venir vida eterna, ni va a venir nueva familia, ni va a venir paz en los hogares. Mire, si predicar el reino de Dios no fuera importante, Jesús no se hubiese molestado en predicarle 40 días continuos a sus discípulos después de haber resucitado. Con este versículo terminamos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 1. Diga, lo que yo veo hoy fue hecho de lo que yo no veía. Y lo que va a hacer Dios mañana, también lo va a hacer de la misma manera. Aleluya. En el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Y qué hacía? Hablándoles acerca del reino. Si es importante el reino de Dios, ¿por qué otros no lo predican? Si es importante el reino de Dios para nosotros, ¿por qué nosotros no lo vivimos? Si Jesús se tomó la molestia después de haber resucitado y antes de irse a su lugar, ahí al lado del Padre, y dijo, 40 días tengo que predicarte del reino de Dios. Y los discípulos 40 días tuvieron. Yo hubiese querido estar allí esos 40 días.
recibiendo palabra del reino de Dios, porque cuando se revela el reino de Dios en tu corazón y en tu mente, tu vida cambia. Cuando se revela el reino de Dios en tu familia, la vida de tu familia cambia. Cuando se revela el reino de Dios en tu corazón, tú aprendes a actuar, a pensar y a hablar como Jesús. El único que puede revelarte el reino de Dios se llama Jesús. Y no solamente eso, Él te puede sanar, te puede guardar, te puede prosperar, te puede bendecir. Pero sobre todas las cosas, Él va a ser el intermediario entre tú y Dios. Porque no es la Virgen, no es el santo, no es hacerte esto, hacer lo otro, llevar dinero, traer dinero. No se trata de eso, se trata de Jesús. El único intermediario entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. Y Él es el que está intercediendo por todos nosotros delante de Dios. Aleluya. ¿Por qué nos ponemos en pie en esta mañana? Jesús iba y predicaba y decía que les enseñaba sobre el reino a todo el que se conseguía en la calle. Y después que le enseñaba del reino le decía, bueno, vayan y den testimonio de lo que yo he hecho. Vayan, prediquen del arrepentimiento, que la gente cambie de mentalidad y que también cambie de rumbo. Y el reino de Dios se va a manifestar en sus vidas. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Cuando tú confías a Dios tu camino, tú le estás diciendo, toma el control, toma las llaves, toma el volante, porque yo voy a andar tranquilo porque tú eres mi guía, tú eres el que me lleva, tú eres el que sabe qué vas a hacer conmigo. Aleluya. Jesús no andaba predicando el reino de Dios y su justicia y después decía, bueno, ahora métanse en este cuartico a recibir la doctrina 7 días, ¿cómo se llama? De ayuno y oración. Tú déjate de usar esto, tú dejas de usar lo otro, tú tienes que estudiarte todos los libros, las 26 doctrinas fundamentales. No, nada de eso. Jesús lo que andaba era mostrando su amor y su misericordia y que a través de abrirle su corazón podía ser abierto el reino de Dios en tu vida. Diga conmigo, el reino de Dios. El reino de Dios no se trata de doctrina, no se trata de dogma, no se trata de normas. Se trata de una relación directa con el mismo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias en este día. Amado Dios, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, mi Señor, porque hoy nos has enseñado acerca del reino. Hoy, Señor, ha sido abierto nuestro oído, nuestro corazón y nuestra mente a las cosas que tenías que decirnos acerca del reino. Señor, comprendemos que el reino es primeramente que todo lo demás. Y que tú, Señor, nos guardarás en todo momento. Padre, ayúdanos a depender al 100% de ti, mi Jesús. Y permite que nuestro corazón sea íntegro como el tuyo. Permite que podamos ver a las multitudes y tengamos compasión de ellas. Permite que podamos ir y predicar tu palabra, llevarle agua al sediento, pan al hambriento, Señor, y que podamos estar tranquilos de que estamos haciendo lo que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, yo te pido por cada uno de los hermanos que están acá y que nos escuchan a través de la internet. Dios mío, que tu palabra revelada surta un efecto, Señor, transformador en cada uno de nosotros, Padre Santo. Y que podamos, Dios, de una vez por todas, establecer tu santo reino en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya.